un nuevo capítulo de Biblia Fácil y con mucha alegría te recibimos y te decimos bienvenido a este espacio para que juntos podamos estudiar un capítulo más de esta temporada especial, el Sábado de la Creación. Bienvenida, Eileen. Pastor Joel, qué gusto saludarle y saludar a nuestros amigos que nos acompañan programa a programa. Estamos listos para seguir conociendo más de la palabra de Dios. El capítulo 12 de Apocalipsis va a presentarnos el panorama completo de un grande conflicto, un conflicto que envuelve a toda la humanidad, pero un conflicto entre Cristo y Satanás. Y en este conflicto existen 4 grandes batallas. La primera batalla, la batalla en el cielo, donde Satanás perdió. La segunda batalla, la batalla aquí en la tierra, donde Satanás persigue a Jesús queriendo quitar la vida a través de Herodes y tentándole a través de todo su ministerio para que él pueda renunciar a su misión, mas él también fracasó. La tercera batalla, después que Jesús fue al cielo, Satanás persiguió a la iglesia por 1260 años intentando eliminar el cristianismo. Mas también Satanás perdió porque mientras más cristianos eran perseguidos, mientras más daban su vida, más cristianos se levantaban. Y aunque la iglesia estuvo en el desierto, se ha apartado en lugares alejados para ser fiel a Dios, se mantuvo fiel y pura a la palabra de Dios. Y la última batalla, que es después de esos 1260 años, es conocida como la batalla final, que está en Apocalipsis capítulo 12 contra el remanente, contra un pueblo de Dios que surge en el tiempo del fin, nuevamente allí predicando las verdades que fueron pisoteadas durante 1260 años. Entre esas verdades pisoteadas está la verdad de la ley de Dios, incluyendo allí el sábado que está en vigencia. Estas 4 batallas se encuentran en un solo capítulo, el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Ahora, es interesante que como Satanás ya perdió 3 batallas en el cielo, con Jesús, con la iglesia, durante un periodo de persecución, él ahora intentó falsificar la obra de Dios para intentar ganar por lo menos en esta última batalla. Y en esta última batalla en contra del remanente de Dios, del pueblo de Dios, él consigue aliados. Y esos aliados están en el capítulo 13. Una bestia o poder que sube del mar y otra bestia que sube de la tierra. Entonces, presta atención. Está en la Biblia considerada el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra. ¿Cuántas personas son o cuántos poderes son? 3. Estos 3 poderes intentan imitar y falsificar la Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es impresionante que esta falsa Trinidad insiste para que adoren al dragón. Bueno, por eso, ¿qué cosa es lo que crea? Una imagen, incluso una marca, que es conocida como la marca de la bestia. Entonces el capítulo 13 de Apocalipsis revela una guerra del dragón contra el pueblo de Dios, mientras que el capítulo 14 revela el carácter del pueblo de Dios en el tiempo del fin. ¿Cuál es su carácter y cuál es su mensaje? Y hasta hoy nosotros ya descubrimos que el 4º mandamiento de la ley de Dios, que es la observancia del sábado, será un aspecto decisivo de lealtad a Dios, especialmente en el tiempo del fin. Mas, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Para ello, veremos hoy el capítulo 13 de Apocalipsis para mostrarnos cómo el mandamiento del sábado se convierte en una señal en el tiempo del fin, porque siempre fue señal. Pero también contra eso se contrapone un falso día, a lo cual se llama la marca de la bestia. ¿Y por qué? Porque así como hay una verdadera Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay una falsa Trinidad, dragón, bestia del mar y bestia de la tierra. En este conflicto, ¿qué cosa es lo que intentan buscar? Adoración. Mientras Dios quiere él ser adorado, porque Él es el Dios eterno, Satanás también quiere ser adorado. La pregunta es, ¿quién es el que está en medio? Pues cada ser humano, y cada ser humano decidirá a quién adorar. ¿Y cómo entra la ley de Dios en ese aspecto de la adoración? De eso hablaremos aquí hoy en nuestro programa. Y como siempre, antes de poder abrir la Biblia, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos que hoy pueda iluminarnos, podamos aceptar la verdad que vamos a comprender. Tu Santo Espíritu nos lleve a la comprensión de estas verdades en el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos.
Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, ya el tema número 12 de esta serie de 13 episodios en esta temporada aquí en Biblia Fácil. El título del tema del día de hoy es El sábado en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13 y el capítulo 14. Así que, por cierto, ya ve abriendo tu Biblia en estos capítulos del libro de Apocalipsis, que vamos a ir profundizando el tema del día de hoy. Como siempre, al ir desarrollando el tema, vamos a realizar una serie de preguntas y el pastor Joel nos ayudará a encontrar las respuestas a la luz de la Biblia. Bien, estamos listos para poder comenzar y yo te hablaba sobre el libro de Apocalipsis, pero ahora vamos al libro de Éxodo, sí, al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo, específicamente el episodio donde Moisés se encuentra en el monte y Dios le entrega su ley, los 10 mandamientos. Ahora, pastor Joel, ¿qué fue lo último que Dios le dijo a Moisés con respecto al día sábado antes de entregarle los 10 mandamientos? El libro de Éxodo capítulo 31, versículo 13 dice así: Di a los israelitas, guarden mis sábados, porque el sábado es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Versículo 16, guardarán el sábado los israelitas celebrándolo de generación en generación por pacto perpetuo. Es señal para siempre entre mí y los israelitas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el 7º día cesó y reposó. Y cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Qué fue lo último que Dios dijo a Moisés antes de entregar su ley? ¿Por qué hace tanto énfasis en el sábado? Porque el sábado no solamente forma parte de la ley de Dios como mandamiento. El sábado forma parte de es una señal, una distinción entre Dios y su pueblo. ¿Por qué? Remonta a la creación. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Aquí los 10 mandamientos obviamente va a llevar a la lealtad exclusiva del pueblo hacia Dios. Pero el sábado específicamente va a llevar a que el pueblo se acuerde del acto divino de la creación, lo va a identificar con el Creador, por eso tiene que en la semana ser separado ese día para el encuentro con su Creador. Entonces, el sábado no solamente es un mandamiento, no solamente está en el corazón de la ley de Dios, sino también forma parte de una señal. Y esta señal era la distinción, el pacto que Dios hacía entre Él y su pueblo. Y luego vamos a ver que también es el sábado como un sello. Todo sello tiene 3 características: nombre, cargo y jurisdicción. De los 10 mandamientos, el único que tiene nombre, cargo y jurisdicción es el 4º mandamiento. Nombre, Jehová. Cargo, creador. Jurisdicción, cielo y la tierra. Por eso Dios mandó que pueda guardarse el día sábado. Entonces, ¿qué fue lo último que dijo antes de entregar la ley? Guarden el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado no solamente constituye parte de la ley, sino también es la señal de distinción o el sello del pacto entre yo y ustedes. Pastor, ahora sí, entonces, teniendo en cuenta esto, nos vamos hasta el libro de Apocalipsis. Y el apóstol Juan, al escribir el libro de Apocalipsis, él narra una visión, una escena, podríamos decir, introductoria antes de los capítulos 12, 13 y 14 del libro de Apocalipsis. Pastor Joel, ¿qué es lo que vio el apóstol Juan en visión que tiene relación con el día sábado como día de adoración a Dios? El libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo 19 dice que fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de su pacto en el santuario. Hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Fíjate que en el capítulo 12 va a hablar sobre el gran conflicto, desde el conflicto en el cielo hasta el último conflicto en el tiempo del fin. Antes de recibir esta visión, ¿qué cosa es lo que ve Juan? El santuario. Pero ¿qué parte del santuario? Lo que ve del santuario, obviamente, es el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque es allí donde se encontraba el arca del pacto.
O sea, antes que él vea los acontecimientos que van a suceder hasta el tiempo del fin, Dios le muestra el arca del pacto. ¿Y por qué razón? Porque el arca contiene los 10 mandamientos. Esto lo puedes encontrar en Éxodo 25, 21, Deuteronomio 10, 1 y 2. Entonces, todo lo que va a ocurrir en los capítulos 12 al 14 va a responder en sí a una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con la ley de Dios que está dentro del arca? Por eso es que es lo primero que ve Juan antes de poder ver el gran conflicto. Ve qué hay en el arca, qué cosa está, los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo es que la ley de Dios entra en el gran conflicto mencionado en el capítulo 12 y en el capítulo 13 y en el capítulo 14? ¿Cómo es que Satanás va a intentar quitar la ley de Dios? Y para ello muestra el gran conflicto a partir del capítulo 12 en adelante. Para que veas que antes de que Dios muestre el gran conflicto, Dios muestra el santuario, y en el santuario el arca del pacto, y en el arca del pacto está su ley. Pastor Joel, cuando leemos y vemos el libro de Apocalipsis, vemos que está lleno de símbolos y todos los símbolos tienen, por supuesto, un significado. Por eso es tan importante detenernos, estudiar con detenimiento las profecías, el libro de Apocalipsis, en sí, la palabra de Dios. Ahora, en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, vemos que el apóstol Juan describe a la iglesia de Cristo. Ahora, ¿cómo o qué símbolo utiliza el apóstol Juan en Apocalipsis para describir a la iglesia de Cristo que es pura y está siendo perseguida? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice que aparece en el cielo una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y obviamente ahí va a dar algunas características sobre la iglesia. Esta iglesia luego va a decir que el versículo 6 huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios para que allí se la sustente por 1260 días. ¿Qué cosa es lo que ve? Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y en su cabeza una corona de 2 estrellas. Bueno, ¿qué cosa es lo que ve en ese mismo contexto? Que existe un dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que va para poder atacar a esta mujer que va a traer a luz, obviamente, al Mesías. La mujer y el dragón aquí se encuentran en oposición, mientras que la mujer representa a la iglesia pura, vestida de sol, vestida de Cristo, y iluminada por la palabra de Dios, según Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, vestida de la justicia de Cristo y asentada sobre la palabra de Dios. Luego esta mujer va a ser perseguida por el dragón. Por eso en el versículo 6 dice que fue llevada al desierto. Claro, porque es Satanás quien va a utilizar un poder para poder perseguir a esta iglesia. Primero perseguir a Cristo, matar a Cristo, luego perseguir a la iglesia y destruir a la iglesia. Pero luego, como no puede, en el capítulo 12, versículo 9, dice que él engaña a todo el mundo. Entonces, como ya mencionamos en el capítulo 12, existen 4 grandes batallas. Pero desde su última derrota, cuando no pudo eliminar a la iglesia porque la iglesia pura, el remanente fiel, se mantuvo fiel aún alejado de las ciudades, fue para el desierto, Satanás dice que se llena de ira en el versículo 17 del capítulo 12 contra un remanente. Y ese remanente es el pueblo de Dios en el tiempo del fin. ¿Qué características tiene ese remanente? Apocalipsis 12, 17 dice, ellos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué tiene que ver los mandamientos de Dios en el gran conflicto? Esto es lo que hoy tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque la ley de Dios lleva ¿a qué? A lealtad, a adoración a Dios. Entonces, en la ley de Dios nosotros encontramos el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es amor. El remanente se mantiene fiel y leal a los mandamientos de Dios porque la ley tiene su base en el amor. Y Dios es amor. La ley está dividida en amor a Dios y amor al prójimo. La ley de Dios es inmutable porque es el reflejo del carácter de Dios. El remanente no se salva por guardar los mandamientos. El remanente se salva por la gracia de Dios, pero entiende que la gracia de Dios llena el corazón de amor. Y al llenar el corazón de amor, me coloca en armonía con la ley de Dios, porque la ley de Dios es amor. Pastor, seguimos entonces desarrollando el tema del día de hoy. Usted acaba de mencionar Apocalipsis 12, pero ahora vamos a Apocalipsis, el capítulo 13. En este capítulo, Pastor Joel, ¿cuál podríamos decir que es el principal punto de tensión que tiene que ver con el sábado como día de adoración a Dios?
En sí, el capítulo 13 es un ataque directo a toda la ley de Dios. Cuando nosotros analizamos, yo te voy a invitar para que tú analices esto detenidamente, más te voy a mencionar apenas algunos versículos para poder responder a esta pregunta. Y aquí vemos que en el capítulo 13 hay un ataque directo a la ley de Dios, especialmente a los 4 primeros mandamientos de la ley de Dios. Entonces, la bestia que sube del mar tiene un ataque bien planificado contra estos mandamientos. El intento del dragón, que es Satanás, va allí a crear un sistema paralelo de adoración. Mientras hay mandamiento de Dios por obedecer, él va a crear su propio sistema de adoración. Y lamentablemente la gente más va a seguir el sistema de adoración del dragón que lo que Dios estableció en su ley. Mírame, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero cuando tú vas a Apocalipsis capítulo 13, el versículo 4, ¿qué cosa dice? Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. El versículo 8 dice, adorarán todos los habitantes de la tierra. Versículo 12, ¿qué cosa dice? Ejercía toda autoridad la primera bestia y hacía que todos los habitantes adoren a la bestia. El primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses. ¿Y qué cosa hace Satanás? Quita la adoración a Dios para adorar aquí al dragón. Primer mandamiento, quebrado. Segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? En Éxodo 20. No te harás imagen ninguna semejanza. Mira cómo quiebra el segundo mandamiento el dragón. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Hacía señales que se le permitió realizar en la presencia de la primera bestia que engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo herida de espada y vivió. ¿Qué cosa está quebrando? El segundo mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, o no blasfemarás el nombre de Dios. Y mira cómo quiebra el tercer mandamiento en Apocalipsis capítulo 13. Vamos al versículo 5. Dice allí, y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. ¡Wow! ¿Y qué dice el versículo 6? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre. ¿Qué cosa está quebrando? El tercer mandamiento. ¿Estás entendiendo que el capítulo 13 es el sistema de adoración de Satanás para quebrar la ley de Dios? Primer mandamiento, segundo mandamiento, tercer mandamiento. Y el cuarto mandamiento, ¿cómo lo quiebra? Colocando él otro día de adoración. ¿Dónde vemos eso? Ahí en el versículo 17 dice, y ninguno podía comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto vamos a responder en otra pregunta. ¿Por qué dice el nombre y el número? Porque esto tiene que ver en una oposición contra la orden de Dios cuando nos dice guardar el sábado. Ahora, quiero que tú entiendas una cosa. El primer texto que leímos, Dios le dice a Moisés, antes de entregar su ley, el sábado será un mandamiento señal. O sea, un mandamiento que distingue mi relación entre mí y ustedes. ¿Por qué señal? Porque es el único mandamiento que revela quién es el creador. ¿Quién es el creador de todo? Por eso en Ezequiel 20:20 incluso Dios va a decir, santificad mis sábados para que sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces, ¿cómo es un mandamiento y al mismo tiempo es señal? Nosotros necesitamos respetar ese día de adoración. Entonces, el foco principal de tensión en Apocalipsis 13 es el ataque directo contra la ley de Dios, específicamente contra los 4 primeros mandamientos. Y de esos 4 primeros mandamientos contra el sábado, que es el 4.º mandamiento. Finalmente, la adoración gira en torno a la adoración. Dios necesita ser adorado, pero el dragón también quiere ser adorado. Entonces, todo lo que Dios hace en su ley, Satanás levanta un sistema contrario, en oposición a la ley de Dios. Y te recuerdo que el sábado es el único mandamiento que exige adoración para poder rendir culto a Dios. De eso vamos a profundizar un poquito más adelante. Pastor, esto se pone cada vez más interesante y sí, queremos seguir profundizando un poco más porque mientras yo lo escuchaba pensaba y decía, y yo sé que ustedes quienes nos están acompañando tienen tal vez la misma pregunta que yo. Varios se preguntan, dentro de este contexto del libro de Apocalipsis, específicamente el capítulo 13 que estamos en este momento desarrollando, nos habla este capítulo sobre una bestia, ¿no? Pastor, entonces, ¿quién o qué es esa bestia? Y yendo más allá, ¿qué es la marca de la bestia? Que esta es una pregunta que nos llega incluso de forma frecuente. Yo quiero que preste atención aquí a algunos detalles. Voy a leer apenas 2 versículos.
Apocalipsis 13, 16 y 17. Ordenaba a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, que se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Ninguno puede comprar ni vender sino el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, presta atención. Vamos a descubrir primero por partes quiénes son los protagonistas de todo esto. En primer lugar, el dragón. ¿A quién representa? A Satanás. En el capítulo 12 dice el dragón es Satanás. ¿Quiénes son sus aliados? El capítulo 13 dice una bestia que sube del mar y otra bestia que sube de la tierra. En otras palabras, el dragón y las dos bestias forman una falsa trinidad para poder falsificar la obra de la verdadera Trinidad, hablando del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué cosa hace entonces? ¿Cuál es su obra? Seducir con engaños a las personas para que no adoren a Dios, sino adoren a Satanás, porque Satanás siempre quiso ser adorado, incluso por eso fue desterrado del cielo. Hasta ahí descubrimos quién es el dragón. ¿Quién es el primer aliado? Una bestia que sube del mar. Yo te voy a invitar para que puedas ver Biblia Fácil Daniel y Biblia Fácil Apocalipsis, porque ahí con más detalle y con más tiempo explico este tema. Más voy aquí al punto que quiero resaltar. El primer aliado dice que es una bestia que sube del mar. Y en el capítulo 13, versículo 1 y 2 dice que es una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Si te das cuenta, la apariencia es tan parecida a la descripción del dragón que está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. O sea, la bestia y el dragón se parecen. Es decir, es una falsificación de la relación entre Dios, Padre y Jesucristo. ¿Recuerdas que Jesús dijo el que vio había visto al Padre? Entonces, ¿qué cosa es Satanás? Satanás falsifica también esa obra. Entonces, la bestia que sube del mar es tan parecida al dragón. Es más o menos como un antítesis de Jesucristo, imitando su vida y su ministerio. Y así como el Padre concedió a Cristo toda autoridad, el dragón recibe toda autoridad de parte de ¿quién? Del dragón. ¿Te das cuenta de la falsificación? Allí nosotros vamos a descubrir quién es esta bestia, obviamente, cuando leemos Daniel y Apocalipsis. Y vemos que esta bestia es el mismo poder que en Daniel capítulo 7 representado como el cuerno pequeño, que históricamente y bíblicamente es identificado como el sistema papal, que en nombre de Dios lleva la adoración de manera diferente. Alega tener autoridad incluso para alterar la ley de Dios. Por eso la ley de Dios incluso fue cambiada. ¿Por qué? Por un sistema. Ahora, cuando esa herida mortal que habla en Apocalipsis capítulo 13 sea completamente sanada, nuevamente impondrá una ley opuesta a la ley de Dios, este mismo poder. Entonces ahí está la bestia que sube del mar. ¿Cuál es la bestia que sube de la tierra? Fíjate que la bestia que sube de la tierra, según Apocalipsis 13:11, dice que tiene 2 cuernos semejantes a la de un cordero, pero habla como dragón. Es diferente a la primera bestia. Y esta segunda bestia es una falsificación del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? La obra del Espíritu Santo es promover a Cristo, el Salvador del mundo, lo que Él hizo en nuestro favor. ¿Cuál es la obra de esta segunda bestia? Promover la adoración ¿a quién? Al dragón o a la primera bestia. Es interesante aquí la similitud cómo Satanás falsifica la obra de Dios. Ahora, aquí nosotros podemos ver quién es esta bestia que surge de la tierra. Si la primera bestia surgió del mar, donde significa que hay muchedumbre de gente, la bestia que sale de la tierra significa sale de un lugar desolado. Entonces, ¿qué lugar era desolado cuando surgió la persecución en Europa y donde los primeros cristianos salieron de Europa siendo perseguidos en busca de su libertad? Fueron a una tierra desierta, desolada. Lo llamaron Tierra de la Libertad, llamado Estados Unidos. Ahora, es interesante que esta segunda bestia ahora actúa como cordero, porque es el país de la libertad y donde hay libertad para todo, especialmente religión. Pero un momento actuará como dragón. Significa que en un momento este poder, Estados Unidos, se aliará al poder papal para poder en el mundo colocar una ley opuesta a la ley de Dios. Y es más, dice que esta segunda bestia hace que todos los habitantes adoren ¿a qué? A la primera bestia. Entonces ahí aparece la marca de la bestia. Como Satanás siempre falsifica la obra de Dios, si Dios tiene un día de adoración, Satanás va a levantar ¿qué cosa? Otro día opuesto al día de adoración. Y ya vimos que el sábado no solo es mandamiento, sino también es señal entre Dios y el pueblo. Vamos a ver cómo es que Satanás trabaja en este asunto. La Biblia dice que afirma que la marca de la bestia posee el nombre de la bestia y el número.
No te olvides ese detalle. ¿Qué cosa tiene? Nombre y número. Mira, ¿qué mandamiento tiene nombre y número en la ley de Dios? El cuarto mandamiento. Nombre, Jehová tu Dios. Número, séptimo día. Quiere decir que la marca de la bestia es un día opuesto al séptimo día. La marca de la bestia y el sábado ocupan la regulación económica de la vida. Es decir, las personas no pueden trabajar porque el sábado, ¿qué cosa dice? No trabajarás tú, ni tu hijo, ni tu hija. ¿Y qué cosa dice la marca? Que aquel que no tiene la marca no va a comprar ni vender, o sea, no puede trabajar. ¿Te das cuenta que es opuesto? Número 3, la marca de la bestia tiene un alcance universal, porque así como en el sábado no puede trabajar tú, ni tu hijo, ni tu hija, la marca de la bestia también dice que hace que todos, grandes, pequeños, ricos y pobres, se sometiesen a esa marca. En conclusión, si el sábado es la señal del pacto de Dios con su pueblo, la marca de la bestia no es, sino llegará a ser cuando será imposición, el mandamiento o como imposición un día en contra del mandamiento, del cuarto mandamiento, que es guardar el sábado. Dentro de muy poco tiempo se levantará una ley de imposición para poder guardar un día que Dios nos señaló como día sagrado. Entonces, aquí la marca de la bestia es el día opuesto al día de adoración que Dios levantó, que obviamente todos conocemos que es el día domingo. Hoy no es, pero cuando será imposición, será, porque hará que nadie pueda comprar ni vender si no se tiene esa marca. Pastor, qué interesante es ver que el tema de la adoración a Dios, el día en que Él estableció en su palabra para ser adorado, es un punto de tensión y tan crucial en la vida de un cristiano. Es más, cuando vamos al libro de Daniel en la Biblia, el libro de Daniel, el capítulo 3, vemos un episodio muy interesante que está relacionado con el tema de la adoración a Dios. ¿Cómo este episodio del libro de Daniel está relacionado, pastor, con el libro de Apocalipsis? En Daniel capítulo 3, Nabucodonosor levanta una imagen para ser adorado. 3 jóvenes no se postran ante la imagen, son lanzados ante un horno, pero Dios los liberta. ¿Qué cosa nos enseña? Lo que ocurrió en Daniel ocurrirá también en Apocalipsis 13, cuando dice que se obligará a todos a postrarse ante una imagen. ¿Y tú sabes por qué estos 3 jóvenes no se adoraron? Porque ellos respetaban la ley de Dios. Y